Pues gracias a ti, Jimena, gracias a cada una de las personas que están conectadas el día de hoy y gracias a cada una de las personas que posteriormente escucharán la transmisión de este hermoso evento. Vamos a iniciar con nuestro programa y la primera ponente del día de hoy es la maestra Isabel Centeno. Bienvenida, maestra Isabel. Eh, Muchas y gracias. mucho gusto, Ricardo. Es un placer conocerte. Igualmente, Trudy, igualmente, Trudy. Bueno, entonces les voy a presentar a la maestra Isabel Centeno. Ella estudió la licenciatura en psicología y la maestría en educación en la Universidad de Villanueva, así como una especialidad en psico-oncología por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona. Actualmente cursa un doctorado en el Centro de Investigaciones en Ciencias, Artes y Humanidades. Cuenta con certificación en el programa de Oncología Geriátrica del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, así como de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Atención Psicosocial a Pacientes con Enfermedades Crónicas. Colabora como miembro del equipo multidisciplinario del Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Elión en Monterrey, Nuevo León, México. Es profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, en México. Como psicooncóloga trabaja en Unidas Contigo AC, apoyando a pacientes con cáncer de mama, y es miembro del equipo docente de la Fundación Elizabeth Gruber-Ross. En su práctica privada se especializa en pacientes con cáncer y enfermedades crónicas avanzadas, así como el apoyo emocional a su familia. Cuenta con publicaciones en revistas científicas internacionales sobre temas relacionados con psico-oncología y con la fusión del arte y la psicoterapia. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Trau, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Pues gracias a Jimena por darnos la oportunidad de tenerla aquí en este evento. Gracias por acompañarnos el día de hoy, hacer un espacio en su agenda, que es algo difícil de conseguir. Y gracias por hablarnos sobre un tema que a veces no volteamos a ver relacionado con la crianza y el cáncer, ¿no? A veces estamos tan enfocados en lo que, por ejemplo, la mamá o el papá o la persona cuidadora está viviendo y no volteamos a ver esta relación o al hijo o a la hija o a los hijos en el evento de la despedida. Entonces, por favor, háblenos un poco, denos un poco de luces acerca del tema sobre el cual vamos a entretejer hoy, crianza y cáncer, la despedida. Pues este es su espacio y con mucho gusto aprenderemos y reflexionaremos de la mano de usted. Muchas gracias, Trau. Pues también me considero, podríamos decir, principiante en cuanto a esta mirada, a este segmento, a esta intersección que hoy vemos más comúnmente entre ser mamá y tener hijos pequeños y tener cáncer, ¿verdad? O sea, ser mamá, tener cáncer y tener hijos pequeños. Llevo muchos años como ahorita que me hicieron favor de leer el currículum, cada vez que lo leo digo, ay Dios, cuánta cosa que hice ya, no hay forma de ocultar los años. Llevo muchos años apoyando mujeres con cáncer de mama en la asociación, esta Unidas Contigo, que son personas de recursos medios, hay personas de recursos bajos. Y por otro lado, tengo bastante poco tiempo, menos de 2 años, trabajando en este equipo multidisciplinario en uno de los hospitales, al menos de Monterrey, pues digamos de los de primer nivel, ¿no? Entonces son como dos mundos que viven cosas por un lado diferentes y por otras muy parecidas, ¿verdad? Entonces, pues quisiera platicar de cómo me va llamando no solo a mí, fue observación también de mi equipo de practicantes que el tecnológico también, pues voy enseñando nuevas generaciones que estén ahí en los hospitales. Estuvimos observando cómo se va dando esta relación. Entonces,
bastante de lo que les voy a aplicar, de lo que les voy a platicar va a estar influido por cáncer de mama, porque es en el que más experiencia tengo. Sí, básicamente cáncer de mama es lo que creo que lo va a influir más, pero yo lo abrí a otros tipos de cánceres que también veo en mi práctica privada. Y dentro de ese mundo, a esa intersección con el ser mamá y tener hijos pequeños, al mismo tiempo que vivimos una carga importante de tratamientos y demás. Muy bien, pues se llama así un desafío en aumento y les voy a platicar por qué, porque esto fue lo que nos empezó a llamar la atención. Normalmente en la clínica de cáncer de mama en particular veíamos pues a la paciente que a los 50, 60, acercándose a la menopausia, empezaba o sea, aparecía cáncer de mama. ¿Por qué hemos notado que ha aumentado? Bueno, pues porque hay dos cosas, o sea, ¿por qué ha aumentado o por qué nos llama la atención esta intersección de ser mamá, tener cáncer, tener hijos pequeños? Por el hecho de que los factores de riesgo, en particular en este tipo de cáncer, tienen que ver con algo que cada vez vemos más y que es que las mamás tenemos los hijos a una edad mayor. Y por otro lado, una fuerza paradójica y contraria, vamos a decir, que hay más casos de mujeres jóvenes teniendo este padecimiento. Entonces, al irse reduciendo la edad en la que encontramos el cáncer de mama, también en parte porque nos empezamos a checar antes, porque hay más conciencia, pero también porque hay más casos en mujeres jóvenes a nivel mundial. Yo por algunas estadísticas que había visto, tenía información de que la mujer hispana tenía cáncer o sea, recibía diagnósticos de cáncer de mama siendo más joven. Pero en el último congreso de cáncer de mama que se realiza en San Antonio, no sé si lo han oído mencionar, vienen gente de todo el mundo, en los paneles era un común denominador que se estaban recibiendo mujeres más jóvenes. De hecho, yo creo que es cuestión de muy poco tiempo que cambie la norma y que las mamografías ya no se hagan a los 40. A los 40 ya puede ser muy tarde. Pero bueno, también los hijos los vamos teniendo a mayor edad. Entonces, eso quiere decir que conforme se van moviendo estas dos fuerzas para acá, cada vez tenemos más mamás que cuando tienen el diagnóstico, sus hijos son pequeños. Y esto, ahorita vamos a ver por qué es importante. Les quiero platicar que justo esta semana, y me llamó la atención porque pues sabía que tenía esta plática e íbamos a hablar de esto, llegó a la clínica una mujer con 56 años que había tenido sus hijos a los 51, unos cuatitos con reproducción asistida de alguna manera, no indagué mucho porque no era eso lo que nos interesaba en ese momento, pero como una persona que, pues en la época de nuestras abuelitas, tener 56 años, ya estaba la abuelita así como la de Piolín, ¿no? O sea, el pelo blanco y arrastrando las pantuflas y, o sea, ahorita una mujer de 56 años, pues es una mujer muy joven que a lo mejor tiene hijos de 5 años, como este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es donde quiero poner la mirada y luego nos vamos a ir al reto de, ok, vivir tratamientos, vivir ya es bastante pesado. Ahora, es un cáncer metastásico, ¿qué particularidades tiene? Entonces, vamos a hablar así brevemente y voy a tratar de no quitarle tiempo a mis compañeros que siguen sobre la importancia, porque eso importaría, algunas estadísticas que a lo mejor les resultan interesantes, qué impacto psicológico tiene el criar teniendo cáncer y algunos, les voy a dar así como chispazos, vamos a decir, de nuestros acercamientos terapéuticos, cómo lo enfocamos, cómo tratamos de ayudar a este tipo de población. A veces me preocupa que cuando hablo de tipos de población, pues digamos que generalizo y créanme que no olvido nunca jamás lo diferentes que podemos ser cada persona, aunque estemos en un mismo, o sea, aunque seamos mamás y estemos viviendo con hijos pequeños, cada persona es diferente.
pero para efectos de platicar de esta población y de sus necesidades, pues sí tengo que hacer ciertas generalizaciones. Bueno, y entonces ahora sí, ¿por qué importaría el hecho de observar a esta población? Bueno, primero no olvidar, y hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama, que es la segunda, casi en todas las estadísticas, y hoy me volví a meter por si algo había cambiado, me volví a meter a ver si seguía siendo la segunda causa de muerte, sigue siendo la segunda causa de muerte en el mundo. Esta semana justamente escuché, creo que era la secretaria de Sanidad en España, que dio un dato así bien aterrador. No me aprendí el año en el que ella pronosticaba esto, pero decía, estamos muy próximos a que 1 de cada 2 personas va a tener un diagnóstico de cáncer. Lo está diciendo alguien en un país donde la población es muy longeva. Entonces, claro, si vives 100 años, es bastante más probable que tengas un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Entonces, pero me sorprendió, o sea, dije, wow, si esto va a ser así, pues yo creo que también tenemos que ir poniéndole atención. Entonces, lo que sí es un hecho es que cada vez va a haber más casos y también la buena noticia es que cada vez se sobrevive mejor a estos tipos de cánceres, se detectan más a tiempo y la idea es que la mortalidad vaya bajando, ¿sí? Y en general va bajando, no en todos, ahorita vamos a ver, no en todos los tipos de cánceres, pero en general. Y bueno, no necesito yo decirles, aunque a lo mejor sabía que el público o la audiencia, o sea, ustedes van a ser tanto profesionales de salud como pacientes, como familiares. Entonces, nada más así un recordatorio de algunas cosas que pasan con un diagnóstico de cáncer. Pues bueno, en general, la calidad de vida disminuye porque nos enfrentamos a algo retador. Y esto no importa que sea una etapa cero, no importa. O sea, puede ser una etapa 0, una etapa 4 de cáncer, o que es el metastásico, puede ser un metastásico a nivel, o sea, que ya es final de la vida, o puede ser un metastásico temprano, y aún así hay ansiedad, hay incertidumbre, hay tristeza, depresión, digamos que ya es un diagnóstico clínico, hay mucho miedo. Siempre llega de manera inesperada, hay quienes genéticamente saben que en casa hay esa propensión y un poco lo pueden estar esperando, pero aún así cuando llega es como si nunca se nos hubiera ocurrido que podía llegar. Y siempre, no importa tampoco la etapa, implica pérdidas. Una pérdida que también siento que tiene que ver con nuestra actual forma de vida es que cada vez me encuentro más, esto más en cierto nivel socioeconómico, con esta industria del wellness, de estar bien, de estar fit, de comer siempre sano. Cuando tienes un diagnóstico, en ese momento hay una pérdida muy, muy grande. No sé si la voy a poder elaborar bien, pero a ver si la puedo, si ustedes eh, la captan, aunque yo sea un poco torpe en expresarla. Es la pérdida de la idea de que soy alguien sano. O sea, quien hace ejercicio todas las mañanas, se mantiene delgada, come muchas verduras, a lo mejor hasta es vegetariana, tiene esta ilusión de que está controlando la llegada de un cáncer o de una enfermedad grave. Y como yo siempre les digo, estás haciendo cosas muy buenas que te van a ayudar mucho en tus tratamientos. O sea, no es que haya estado mal lo que hiciste. Lo que pasa es que eso no es suficiente para controlar la llegada de un cáncer. O sea, el cáncer, yo les digo, tiene su propia agenda. Entonces, eh, las personas que tienen como esta autoimagen de soy sana, soy fit, o soy sano, soy fit, desde el diagnóstico tienen una pérdida muy importante que es como muy intangible. Entonces, bueno, por empezar por una, pero ustedes saben que hay varias en el camino. Yéndonos a esta intersección entre ser joven, tener cáncer y morir de cáncer, podemos ver que digamos que el diagnóstico da un brinco en cuanto a las edades. Y
podemos ver que a los 40 y 50 hay mucha diferencia con 20 y 30, aunque hay, o sea, yo tengo pacientes de 24 años, por ejemplo, pero en esta edad de 40 y 50, que antes ya habíamos tenido a los hijos, a los 50 muchas personas ya son abuelas, cada vez, como les platicaba de este caso, cada vez más vemos que en estas edades donde hay más incidencia y hay más mortalidad, también hay hijos pequeños. Entonces, bueno, vamos a hablar de esos retos. Y por un momento vamos a dejar el cáncer así, como en un ladito, y vamos a acordarnos o vamos a pensar en esa etapa de criar hijos. Es una etapa altamente retadora en todos los sentidos y no necesitas estar viviendo un cáncer para que así lo sea. Por un lado, estás pues fortaleciendo algunos lazos sociales, muchas veces empiezas a hacer relaciones con los papás de la escuela, empiezas a relacionarte en pareja, entonces hay mucha, digamos que hay bastante actividad social cuando estás en esa etapa. La sexualidad está en una rayita cuando tienen los hijos, ¿verdad? Porque entonces ya no era de que a cualquier hora, en cualquier momento, sino espérate, déjame que duerma el niño, espérame que estoy cansada, me duele la cabeza, todo lo que pasamos o pasarán algunos de ustedes se está retando en ese momento. Y luego se está gestando algo hermoso en general, ¿verdad? Con sus retos, que es el tipo de apego que vamos a tener con nuestros hijos. Entonces, pues para conectarnos con nuestros hijos pequeños necesitamos energía, necesitamos cariño, necesitamos salud emocional. Sabemos que hay apegos que se ven afectados cuando la mamá tiene depresión postparto. Entonces es otra cosa que está ocurriendo cuando tenemos hijos y son pequeños. Entonces, ¿qué pasa si también llega un diagnóstico de cáncer? Bueno, se ha visto y es cosa de que platiquen con alguien, y aquí vemos algunas que teníamos hijos chicos cuando yo también tuve cáncer de mama, mi hija tenía 11 años, 10, 11 años cuando yo tuve cáncer de mama. Se ha visto que el miedo a la muerte, el miedo a la recurrencia y el miedo a que el cáncer progrese es mayor cuando las personas tienen hijos chicos. Eso está totalmente documentado. Ser joven, si es que fuera el caso, y nosotros, o sea, esta idea de soy joven se ha ido corriendo, digamos, de edad. O sea, yo hoy me siento joven a los 50, ¿sí? O sea, antes cuando nos moríamos, en los 60, la expectativa de vida, o sea, yo nací en los 60 y en ese momento la expectativa de vida era aproximadamente los 60 años. Hoy la expectativa de vida en México, que no ha podido subir desde hace varios años por las enfermedades crónicas tan mal cuidadas que padecemos, no ha podido superar los 80 en las mujeres y los 70 y tantos en los hombres, en promedio. Entonces, bueno, ser joven es un factor o sea, tenemos más miedo cuando somos más jóvenes, sentimos que tenemos más cosas que perder, más vida que no vivimos, etc. También vemos que cada vez se sabe más que tenemos un riesgo de tener cáncer cuando nuestros papás lo tuvieron, o sea, hay un tema genético que ya se maneja mucho más dentro de la familia. Y algo bien importante que estoy viendo, y por eso pusimos el ojo en este tema, es la siguiente generación. ¿Cómo impacta hoy el buen manejo de la información y de la enfermedad en la siguiente generación? Yo hoy tengo pacientes jóvenes, adultos, tengo niños de 4 años que tienen, pues no sé si llamarlo una fobia al cáncer, y aún eso fíjense, aún cuando los papás hayan tenido un cáncer del que salieron bien librados, tiene que ver obviamente con la personalidad del niño y del joven y con el manejo que hicieron los papás de la información. Y no está nada fácil. O sea, en ningún momento digo, ay, los papás que no lo supieron manejar. Van a ver que, o sea, hay muchas
o sea, es, digamos, un tema que no tiene respuestas absolutas. Eh, Otra cosa muy importante que pasa cuando estamos teniendo nuestros hijos, en general, es cuando está ocurriendo también una consolidación económica en nuestra familia, porque es pues nuestro, digamos que nuestra también consolidación profesional. Andamos en los 30, en los 40, ya tenemos un tiempito trabajando, llega un diagnóstico de cáncer y si no tienes el seguro que te cubra, o a veces aunque tengas el seguro, eh, tienes que meterle dinero. Es bien raro que el seguro te cubra todo. Hoy, por ejemplo, yo pues en todas las clínicas, o sea, nosotros aquí en Nuevo León tenemos un programa muy bueno que nació después de aquella cosa que pasó por el Seguro Popular, que también era muy bueno, luego se convirtió en INSABI, que no supimos nunca qué era. El gobierno de Nuevo León hizo o sea, tiene una iniciativa donde le da todo el tratamiento, todo, incluyendo inmunoterapia, análisis genético, todo, a quien no tiene IMSS y quien no tiene seguro de gastos médicos mayores. Entonces, en este momento Nuevo León tiene como muy cubierto todo, pero seguramente no en todos los estados es así. Y aún siendo así, yo he visto personas que tienen buenos seguros de gastos médicos, pero no alcanza, por ejemplo, para la inmunoterapia, que es carísima, ¿no? Y que ahorita es, pues, digamos que el estándar de oro para ¿cómo se llama? Para el cáncer triple negativo, para el de piel, para otros tipos de cánceres. Entonces, lo económico se puede ver afectado, pues, en esta etapa donde lo que si no tenemos cáncer, estamos pues tratando de meter a nuestros hijos en una buena escuela, que vayan a una buena prepa y universidad, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver algunas estadísticas muy rapidito para que no se me vaya el tiempo. Pues no es sorpresa, cuando hablamos de cáncer de mama, podemos recordar que es uno de los cánceres más comunes a los que nos enfrentamos. Sin embargo, la mortalidad no es tan alta, o sea, cuando hablamos de cáncer metastásico en cáncer de mama, pues digamos que es una proporción que todavía puede bajar muchísimo. Esta proporción, o sea, esta cantidad, esta línea roja, la aportamos, vamos a decir, los países de ingresos medios y bajos. Los países de ingresos altos tienen, pues, detectan el cáncer muy a tiempo en general. El cáncer de próstata es el segundo más común. Y luego vienen otros que no solo son comunes, no solo son de incidencia alta, sino que la mortalidad es alta. Algo que está pasando en el cáncer de colon en México es que también está teniendo el mismo fenómeno de que se está viendo en personas muy jóvenes, cosa que antes no era tan común. Entonces, bueno, es como para dar una idea ok, hablamos de cáncer, el cáncer metastásico es mucho menos que este tipo de, o sea, hay mucha incidencia, 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama, pero pocas van a tener metastásico. Ahora, también hay quien no muere por un cáncer metastásico y tiene es muy raro ya, pero tiene una mala reacción a la quimioterapia y pudiera morir de eso. Yo lo he visto más en otros tipos de quimioterapias, no tanto en la de cáncer. Y en la mujer, pues sí, la mujer, el cáncer de mama es el rey. Y luego sigue el de colon, como les decía, o sea, con muchas mujeres jóvenes con este tipo de cáncer. Y bueno, esto ya lo sabemos, muchas personas vamos a tener cáncer de mama a lo largo de nuestra vida. Entonces, ahora vamos al impacto psicológico que esto puede tener y si estoy criando, cómo esto cambia. Bueno, esto lo dijo Jimmy Holland hace muchos años. Ella es la mamá de la psico-oncología y decía que el cáncer provocaba 5 Ds. Disrupción en la vida y en el momento vital que estábamos enfrentando. O sea, en este caso que estamos hablando de mamás con hijos chicos, chino, o sea, estoy con el reto de tener hijos, de que un hijo se porta mal en la escuela, de que un hijo es muy sensible, pero yo ya no voy a poder ser la mamá ideal que en mi mente hubiera querido ser. Dependencia, esto nos cuesta muchísimo a las mujeres, nos gusta mucho tener el control, lo veo mucho en la clínica. A mí me gusta
yo controlar, pero eso de que yo depender, que me lleven, que me traigan, pedir ayuda, es algo que nos cuesta trabajo. La desfiguración en algunos casos, la muerte y el miedo a la muerte, y discapacidad en otros, que puede ser desde temporal, como pasa en el cáncer de mama, de que chin, me van a hacer una cirugía y voy a estar fuera de combate un mes, y quién va a llevar a mis hijos a la escuela y quién les va a ayudar con las tareas, etcétera. Entonces, todo esto está en la cabeza de una mamá con mucha más fuerza que, imagínense, vamos a pensar en una típica mamá abuela, que sus hijos ya son grandes, que a lo mejor solo le va a afectar en que a sus nietos pues se los van a llevar menos. Les afecta un montón, dije el solo, pero así como muy entrecomillado, porque les afecta un montón que no les lleven a sus nietos, pero cada etapa de la vida pues son diferentes retos, como decía. Entonces, ya yéndonos a la práctica, pues una mamá que tiene cáncer a lo mejor no come igual, no tiene energía, no tiene la misma disponibilidad emocional cuando hablábamos del apego. Normalmente siente mucha culpa por no ser esa mamá que en su mente ella quería ser, como si esto fuera algo que ella decidió, pero pues la culpa ya saben, que nadie la invita y siempre está, y es una de las emociones comunes. No puede tener tanta actividad física. Mis pacientes me dicen, pues yo no puedo ir al parque con mi hijo, estoy cansada. No tengo muchas ganas de que me vean porque no me gusta que me pregunten, entonces me aíslo. Podría ser que me empiece a acercar al alcohol, a fumar, a drogas. Empieza ese deterioro emocional que puede acabar en una depresión o crisis de ansiedad. Empieza ya yéndonos a lo sexual, que ya estaba en una tablita, pues ya no me veo igual, ya no me veo bonita, me veo pálida, me veo sin cabello, etcétera. Y lo que decíamos de las relaciones sociales. Y pues el elefante blanco en la habitación, miedo a la muerte. Este está siempre, no importa la etapa en la que estemos del cáncer, no importa que sea una etapa cero, es un miedo que está ahí, pero si es un cáncer metastásico, pues además es una, digamos que no es, ¿cómo podríamos decir? Es un miedo bien fundamentado, vamos a decir. Y la pregunta es, ¿qué pasará con mis hijos? ¿Sí? O sea, cuando yo les pregunto, bueno, y de morirte, ¿qué es lo que se te viene a la mente, que te genera más ansiedad, malestar emocional? El qué va a pasar con mis hijos. Y yo, ¿qué te imaginas que va a pasar con tus hijos? Bueno, se imaginan que va a llegar una nueva esposa y no los va a tratar bien, se imaginan, o sea, una nueva pareja del esposo, o se imaginan que van a extrañar demasiado y va a haber un vacío de ella, piensan en todo lo que ella no les va a poder enseñar, el amor que no van a poder recibir, todo eso está en la cabeza de mamá. Entonces ahora yéndonos al cáncer metastásico, que ya vimos que no necesitaba ser metastásico para ser complicado, pero ahora el cáncer metastásico tiene nuevos retos, no solo porque no se cura, y lo sabemos, el cáncer metastásico se controla hoy muy, muy bien. En algunos casos, en otros casos hay mucha resistencia, pero cada vez vemos personas que sabemos que tienen cáncer, que ya lo tienen, o sea, recordemos que metastásico es que ya se fue del lugar de origen a otro órgano. Entonces, depende de a qué órgano se haya ido, depende de en qué momento se detectó, pero ya hay muchos medicamentos y muchas formas de enfrentarlo. Y eso hace que la calidad de vida de las personas que lo tienen y la cantidad de vida sea mayor. Pero como dice una colega mía que le robo la frase, a cada avance en la ciencia hay un reto psicosocial. Entonces vamos a ver qué nuevos retos tenemos en el cáncer metastásico. Bueno, uno de ellos es que ahora los tratamientos son orales. Siempre y cuando, o sea, hay dos maneras de llegar al cáncer metastásico, por decirlo de alguna manera. Una es, yo empiezo con un cáncer que no se ha salido de su órgano original, vamos a decir, un cáncer de mama, vamos a pensar. Está en la mama, está en los ganglios, me lo tratan así, pero regresa al poco tiempo y regresa ya a otros órganos.
Entonces, esa mamá, vamos a verla como una mamá, ya pasó por un tratamiento, ya pasó por quimioterapia, ya sus hijos estuvieron preocupados y ahora ese cáncer que se esperaba que se controlara, no se controló y llegó a metástasis. Pero también hay la mamá que de primeras llega, se entera que tiene cáncer y desde el inicio es metastásico. A esa mamá o a ese papá normalmente no lo someten a cirugías que no vayan a resolver, digamos, y que solamente sean algo agresivo que no tiene caso tratar. Algunos sí, algunos no. Algunos no se someten a quimioterapia donde se note que se cae el cabello y demás, sino que se les dan tratamientos orales que cada vez son mejores. Esta semana pasada se acaba de autorizar un nuevo medicamento para cáncer de mama metastásico oral. Entonces la quimioterapia se está buscando pues ir dejando atrás la quimioterapia. Yo creo que nos falta muchísimo, es lo mejor que tenemos, la mejor arma que tenemos hoy por hoy, la quimioterapia, pero pues sabemos los efectos que tiene, ¿no? Entonces, una mamá con cáncer metastásico puede tenerlo y puede no notarse. Puede vivir muchos años, puede vivir décadas con este padecimiento. Los síntomas, digamos que casi siempre hay fatiga, algunos provocan mucha diarrea, hay síntomas que se van controlando, sí los hay, pero la persona vive una vida casi normal. Entonces aquí el reto con el que yo me he encontrado y ahorita ya, bueno, no les dije, pero los invito a que vayan poniendo preguntas en el chat, porque al final a lo mejor nos da tiempo de alguna retomar. Me he encontrado con esta pregunta o con este conflicto. ¿Informo o no informo? O sea, si a mí no se me nota que estoy viviendo esto, ¿yo por qué le tendría que decir a mis hijos o a la gente que tengo cáncer? ¿Para qué los preocupo? Y realmente, como les digo, no tengo respuestas para todo. Ahorita vamos a explorar y eso es lo que yo hago con las pacientes. O sea, es nunca o trato de no dar un sí, diles a tus hijos, es lo mejor, sino explorar con la paciente, con el paciente, cómo se sienten para decirlo, qué barreras encuentran, cómo son sus hijos, cómo creen que reaccionarían, porque no hay una respuesta absoluta a decir, bueno, sí, sí les debo decir ahorita, no les debo decir ahorita. Pero no olvidemos que el cáncer metastásico, aunque se controle a cada vez más tiempo, llega un momento donde se deja de controlar y entonces viene un declive muy importante. Y cuando estamos en ese declive, si no abrimos algunas puertas de información antes, es bien difícil informar. Yo tengo ahorita una paciente que, de hecho, estaba internada la semana pasada, yo creo que la próxima semana me la voy a encontrar internada también, que no les dijo a sus hijos porque pues no tuvo, primero no quiso tener tratamiento, entonces el cáncer avanzó. Y luego, cuando ya era metastásico, quiso tener tratamiento y no le hicieron nada de lo que hubiera sido, digamos, indicador de que tenía cáncer. Entonces los hijos no saben por qué la mamá está grave en este momento, está al final de la vida y ya no encuentran papá y mamá cómo platicar con ellos. Entonces, eso es uno de los riesgos que yo exploro con mamá y papá. Ay, no pude, esperen. Ay, no sé por qué no me dejó ya mover la filmina. A ver acá. Aquí está. Muy bien, entonces si se fijan, pues es una población, vamos a decir, muy retadora. Creo que a las mujeres, bueno, a mí en lo particular es de las que más me pega acompañar porque pues me recuerdo a mí cuando estaba pasando por esto, me imagino el estrés del esposo cuando no se informa, el tratar de respetar la voluntad de la mamá si no quiere que se diga, los hijos, los papás, etcétera. Entonces, ¿cómo nos acercamos terapéuticamente a esto? Bueno, les voy a platicar así como muy brevemente, porque sé que mi tiempo pronto se acabará.
Pero esta parte es importante y creo que podemos ir coincidiendo, aunque a lo mejor nos acercamos de diferente manera, creo que nos encontramos con retos parecidos cuando estamos tratando este tipo de población. Algo muy importante que cuesta bastante trabajar con nosotras las mujeres y quizá tiene que ver con, pues, con, como dirían, a todo le echamos la culpa al patriarcado. Tiene que ver con el patriarcado, o sea, con el tratar ¿cómo se llama? Pues, de tener un lugar en esta sociedad, de ser como superwomans, como muy buenas mamás, muy buenas profesionales. Casi siempre somos, o sea, por eso estoy generalizando, tendemos a ser perfeccionistas. Entonces, cuando llega este diagnóstico, nos cuesta mucho ceder en las expectativas. Y hablo de cosas tan sencillas como la limpieza de la casa. O sea, si yo era alguien o soy alguien que me gusta tener la casa como un museo, eh, no me doy permiso de que si tengo los 2 días después de la quimio, que casi siempre te tumban, o estoy tomando un medicamento oral para la metástasis y me tiene con fatiga, cómo cuesta esperar menos de mí, por ejemplo, en la limpieza de la casa. Cómo cuesta que yo no sea la que vaya por mis hijos y que tenga que a veces ayudarme el esposo. Casi les podría decir que encuentro más resistencia de la mujer a dejarse ayudar que del hombre a intentar ayudar. Aún así, ayer tuvimos un curso bien interesante que era del Tecnológico de Monterrey, era de terapia breve, posmoderna se llamaba, y el terapeuta era de origen chino, está en el área de Los Ángeles, y nos enseñó un video tratando a una familia mexicana. Y uno de los temas era el cómo se distribuían las tareas de la casa. Entonces, yo le preguntaba al terapeuta que si él notaba que esto tenía que ver algo con lo cultural, o sea, eran inmigrantes mexicanos que vivían allá en California. Si él había notado en su práctica que si esa familia fuera una familia finlandesa, por ejemplo, no tendría esa problemática de cómo se distribuyen y el rol de la mujer en casa y demás. Y me dijo, mira, la realidad es que es, o sea, en mis observaciones, en todas las culturas que yo he observado, la mujer carga con la mayoría de las actividades de la casa. Y yo me curioso con este dato, o sea, me quise curiosear y me fui a una estadística reciente y resulta que eso no ha cambiado mucho, que lo que sí es que la mujer, al contrario, ahora tiene más carga porque trabaja fuera, llega y sigue haciéndose cargo de las cosas de casa y además casi siempre carga con lo emocional del hogar, ¿no? O sea, es como el soporte emocional. Entonces, bueno, estamos fritos en ese tema, parece que no muy pronto vamos a poder, pero bueno, es algo que digamos que si las expectativas fueran masa, tratamos de como de irlas así suavizando, de bueno, ¿qué pasa si no están limpios todos los días los baños? Pues no pasa nada, o si se quedan algunos trastes. Entonces, ir tratando de enseñarlas a bajarle 2 rayitas, como decimos acá, a lo que esperamos de nosotros. Flexibilidad, o sea, el tratar de irse adaptando a esta nueva realidad, que es una realidad donde hay pérdidas y nos pide irnos adaptando con frecuencia e ir rediseñando una forma de ser mamá que puede tener el valor de ser una forma única de ser mamá. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos el estándar de mamá en nuestra mente, que a lo mejor es el de nuestras madres, de nuestras abuelas, el que vemos en la tele, que siempre está feliz la señora, paseando en un carrito a los hijos, sonriendo. Siempre bueno, yo he notado que la maternidad está romantizada en ese sentido, porque también tiene lados bien complicados, y ir como flexibilizando esto. La posibilidad de pedir ayuda y pedir lo que necesitamos. Yo aquí utilizo una técnica que les invito a que la lean, es del psicólogo Rosenberg, me imagino que lo conocen, Marshall Rosenberg, que se llama comunicación no violenta y explica muy bien el cómo comunicar cuando necesitas algo, que parte de cómo me siento y
O sea, ¿qué observo? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? Pero las enseñamos a utilizarlo. Luego, ¿qué comunico a mis hijos con respecto al cáncer? Y aquí les digo, no les damos respuestas absolutas, sino exploramos con ellas que se sientan ya listas. Les explicamos algo que sí les sirve, he notado que les sirve mucho, es ver el comunicar como un video y no como una foto. Puedes ir comunicando poco a poco. Puedes dar algo de información, vas viendo cómo reaccionan tus hijos y en otro momento das otra información. No es siéntate, te lo digo todo y ahora a cargar con esta información. Entonces es algo como más orgánico, ¿no? El comunicar. El manejo del tiempo, cómo balancear, cómo tratar. Hay cosas que se ha comprobado. Por ejemplo, el tener estructura y rutina le ayuda a la ansiedad. Entonces, el que tú hagas rutinas que tomen en cuenta tu energía, los momentos de tus hijos más importantes, eso te ayuda muchísimo. Y cómo priorizar mi bienestar. Es impresionante que a veces necesitamos que llegue un cáncer para darnos cuenta que hacía mucho que no volteábamos a vernos a nosotros. Entonces, enseñar cómo el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es cuidarte tú para que vivas lo más que puedas, lo mejor que puedas. ¿Sí? Entonces, esos son como 6 pilares que nosotros trabajamos. Y ya por último, les quiero platicar de esto que fue diseñado y los invito a que lean, tiene un manual, un curso y ha estado muy estudiado por Gary Rodin, un programa que se llama, ay me estorba la barra, que se llama Calm. Este programa que se llama Calm fue diseñado justamente para cáncer avanzado. Y tiene 4 componentes que no me voy a meter en ellos. A mí el que más me sirve para este tema de la metástasis y del final de la vida es lo que se llama double awareness, que es voy a enseñarte a ti, mi paciente, o voy a trabajar contigo, o vamos a ir así como se ven estas linitas, así, esperen, ay, no puedo poner el cursor, ahí estás, en una danza donde vamos a ir de, sí, aquí se ve abajo lo que estamos buscando, tener, digamos, una imagen clara o lo más clara posible de una realidad acerca de una muerte posible, temprana, próxima, con un cáncer metastásico, y al mismo tiempo estar involucrada en la vida, apreciar los amaneceres, los pequeños momentos, el hacer la comida, lo que a cada quien le guste. Entonces, estas 2 esferas que parecen contradictorias pueden convivir. Y me gusta poner el ejemplo de los terremotos, que en Ciudad de México, por poner un ejemplo, si tú vas a vivir 80 años en la Ciudad de México, es muy probable que te toque un terremoto, ¿sí? Eso está del lado de la realidad, de lo naranja. Es muy probable que te toque un terremoto, son 80 años, hay terremotos cada 5 años, o sea, te va a tocar uno. Del lado de la realidad, ¿qué puedes hacer? Pues, por ejemplo, puedes tener un kit para que si empieza a temblar y te evacúan, nada más agarras ese portafolio y ahí vienen tu pasaporte o tus cosas importantes. Puedes tener una salida de emergencia, o sea, no puedes no ver la realidad, ¿verdad? O sea, tienes que tener una mirada hacia la realidad. Pero por otro lado, no puedes vivir tu vida todos los días pensando en que va a temblar, porque entonces no irías a trabajar, te quedarías con tus hijos abrazados todo el tiempo y no los mandarías a la escuela. Entonces, tienes que ir danzando entre, ok, tengo lista esta realidad de me voy a morir y quizás sea pronto, pero por otro lado, trabajar ¿cómo se llama? El estoy aquí, estoy ahora y el único día que tengo es hoy, por decirlo de alguna manera. Y estos que ven aquí son formas que cada paciente va encontrando para ir enfrentándolo. Por ejemplo, hay quienes para minimizar el impacto evitan el tema,
Hay a quienes buscan que o sea, como que enriquecen su vida para que no solo se defina por el cáncer, se enfocan a su vida diaria, se ocupan mucho, mantienen la esperanza, por ejemplo, tienen esta idea y es real. O sea, una cura va a llegar y a lo mejor llega en el momento oportuno donde tú todavía te puedes salvar. Hay personas que de maneras inexplicables, ya con una metástasis es muy difícil, pero bueno, pueden curarse. O sea, hay varias estrategias que se pueden utilizar y en el lado de la realidad, de lo limitado del tiempo que tengo en mi vida, también hay otras estrategias que puedo utilizar. Pero son como si tuviéramos dos miradas, así como si fuéramos moscas, que pudiéramos mirar a las dos cosas al mismo tiempo, tratando de que la realidad, no nos afecte tanto. Algo nos afectará, pero no sea tan intrusiva en disfrutar la vida diaria, a nuestros hijos y demás. Entonces, bueno, yo con esto termino. Me imagino que me pasé de tiempo. Ah, no, justo tengo 5 minutos para preguntas. Muy bien. Pues hasta aquí mis aportaciones así en general. No sé si, Trau, hubiera alguna pregunta que nos dé tiempo de contestar. Todavía no hay preguntas. Bienvenida, Erika Soto. Si algunas personas les he invitado a que dejen sus dudas, comentarios o reflexiones sobre las conferencias que van a estar escuchando en el chat. Pueden dejarnos ahí pues lo que quieran decirle o preguntarle a las personas conferencistas. Yo hice aquí unas anotaciones en lo que se animan a escribir. Y me llama mucho la atención en temas de crianza, este asunto de haber sido educadas para ser cuidadoras, para ser dadoras, para ser abnegadas, toma mucha importancia con esto que nos comentó acerca de no saber pedir ayuda. Es decir, a lo mejor sabemos que existen recursos a los que podemos recurrir, valga la redundancia, pero no sabemos acceder a ellos o decimos no porque entonces no soy esta mamá perfecta, entre comillas perfecta. Creo que aquí una persona dice que envió una pregunta al chat personal de la ponente, Alma Gómez. Quizá está en su chat. A ver. Alma Gómez. ¿Qué sugiere en una paciente 76 años con diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de glándula mamaria, tumor de 5 centímetros, grado de etapa 3, donde ella probablemente no se quiere someter a quimioterapias y tratamientos? Ok. Bueno, primero si quieres contestar, no sé si quieras que, ¿hay algo más en la tuya o no? Ah, ok. Y luego voy a platicar de esto. Digo, yo no soy oncóloga, pero les voy a platicar algunas cosas que hemos visto en la práctica acá. Bueno, con respecto a esta cuestión cultural, que yo me sigo preguntando si es cultural o es de género, ¿eh? Tengo mis dudas, o son las dos. Tenemos mucho miedo a pedir ayuda y las razones que me dan las personas son, cuando me ayudan me siento más débil, me siento más enferma, quiero que me vean como una persona normal, lo que normal es en su cabeza, ¿verdad? Que eso es con lo que podemos trabajar. Porque están de acuerdo que normal es que a veces no podemos con todo, eso es lo normal. O sea, pero normal es igual a perfecto, o de alguna manera en nuestras mentes. Entonces, ese es un gran tema, Trau. Y el otro que nos cuesta mucho y que mencionan mucho las pacientes es, no quiero que me tengan lástima, ¿sí? Y es un tema bien, pues a mí se hace muy interesante y al mismo tiempo complicado, porque pues no tenemos forma de controlar lo que la demás gente pueda sentir hacia nosotros. Pero lo que sí creo y platico con las pacientes es dos cosas. Una, si nos aislamos de todos por ese miedo a la lástima, nos perdemos de las miradas empáticas de los que se acercan a nosotros con ganas de nutrirnos y ayudarnos. O sea, el evitar la lástima, que no sabemos si nos la van a tener o no,
porque es una cosa muy difícil de definir, pues nos quita recursos de una red que podría acercarse por empatía. Y un juego que hago yo, digamos, que siempre me sorprende la respuesta es, le digo, cuando tú has ayudado a alguien, ¿a ti te ha tocado ayudar a alguien? Sí, yo, por ejemplo, en mi colonia y voy y esto. Le digo, ¿y cómo te sientes después de ayudar y de esto? Casi siempre dicen bien, casi siempre dicen contentas, satisfechas. Entonces, ¿por qué pensar que de allá para acá solo viene esa mirada lastimera, ¿no? Si puede venir esa mirada empática que le da al otro y te da a ti, donde todos ganamos. Entonces, eso también siento que tiene mucho, pues, de cultural, de género, de yo puedo con todo. Tiene que ver con la narrativa del cáncer. Yo puedo con todo, todo es cuestión de actitud. El que quiere puede. Entonces, eso también tiene mucho que ver con eso. Ah, no, se me olvidó presentarles unos recursos. Ahorita les presento eso, sí. Iba a intervenir brevemente para decir que en términos de crianza es súper importante tener un concepto muy a la mano, que es la parentalidad social. Esta capacidad de adquirir esos recursos de las otras personas del equipo parental, de la mamá, de la tía, de la amiga, de la maestra, etcétera, porque somos seres sociales, estamos diseñados para conectar y establecer relaciones vinculares que nos permitan crecer. Pero hay otra pregunta antes de que nos presenten los recursos. Y esta pregunta es de Rosaura Gracia y nos dice, si ya sabemos que es un cáncer terminal, ¿cómo se trabaja un duelo anticipado? Bueno, justo les iba a compartir, les iba a hablar de eso. Voy a contestar la de la paciente de 76 años, ¿les parece? Brevemente, porque pues lo primero es saber si a los 76 años la van a someter a tratamientos. Casi siempre, ahorita como los tratamientos son bastante buenos, hasta edades bastante mayores las personas se someten a tratamientos, pero a veces no quieren, ¿sí? Aquí dice, no se quiere someter a quimioterapia. Está bien, o sea, es decisión de ella. Con 76 años puede decir, mira, prefiero vivir 4 o 5 años con una cierta calidad de vida y no someterme a una quimioterapia que también resta calidad de vida. Depende de, o sea, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Pero de que hoy veo que a edades de estas se someten a quimioterapia y les va muy bien y logran vivir 85 y morir de otra cosa a los 90, sí. O sea, sí puede ser. Entonces, también tenemos que ir aprendiendo a respetar al paciente, lo que él quiere, si se quiere someter o no se quiere someter al tratamiento. Cuando esto hay niños chiquitos y es una familia joven, pues te pesa mucho porque dices, híjole, se somete al tratamiento un año y vas a vivir hasta los 80, o sea, como que te pesa mucho cuando no se someten a tratamientos y más, y esto sí me molesta honestamente, cuando es porque cayeron en manos de algún charlatán que les dijo que no tenían cáncer, que pasa muchísimo, al menos aquí en Monterrey. Entonces les dicen, no, tú no tienes nada, no vayas a caer en manos de los doctores y demás, y entonces no se hacen tratamiento y luego están viviendo esto. Ahora, otra cosa importante es que cuando no nos damos quimioterapia, o sea, no nos hacemos estos tratamientos, hay que preguntar muy bien cómo va a ser mi final sin tratamientos, porque tampoco es miel sobre hojuelas, o sea, también se pasa mal. Entonces, como que se debe de informar muy bien la paciente de 76 años de, ok, este escenario con tratamientos, ¿cómo es? Este escenario sin tratamientos, ¿cómo sería? ¿Verdad? Y tomar una decisión y los demás respetarla, aunque duela, porque pues es digamos, es su derecho totalmente. Y ahora sí, perdón, ahora sí, Traudy, la que me decías, a ver otra vez, ya se me olvidó. El duelo anticipado. El duelo anticipado. Si ya sabemos que es un cáncer terminal, ¿cómo se trabaja un duelo anticipado? Muy bien. Bueno, justamente los recursos que les iba a compartir y que todavía les puedo compartir son, primero, hay muchos cuentos que yo les comparto a las mamás que, como yo les explico, no necesariamente le tienes que explicar o contar un cuento donde le estás diciendo a tu hijo sobre tu cáncer y demás,
pero sí te da un lenguaje para hablar con el niño de lo que estás viviendo. Pero algo que hay poco y poco en español es para mamá con un cáncer o papá con un cáncer metastásico. Si hay uno, y ahorita les voy a poner la carátula. No me parece muy bueno, pero es el que he encontrado. Y justamente, gracias por la pregunta del duelo anticipado, ahí pienso que está la respuesta, en que como digamos que luego se vuelve muy complicado hablar de que tengo cáncer y es un cáncer metastásico y no me voy a curar, pero ¿por qué la mamá de fulanito sí se curó? El terreno en el que podemos cultivar es en el hablar de la muerte, ¿sí? Ese es el terreno, en el irnos preparando a que la vida es finita, a ir hablando con los hijos sobre eso. Y la vida nos da muchas oportunidades de hablar sobre eso. Puedes no ser de la nada, de, hey, hijo, ven acá, te voy a hablar de la muerte. No, pues se va a asustar. Pero sí se muere el perrito, se muere algún familiar. Esos son buenos momentos para ir empezando a hablar con ellos sobre esta finitud de las personas. Y cada edad, y ahí les voy a compartir un manual que yo uso mucho, justo habla del duelo anticipado, del duelo en jóvenes y demás. Ay, por decirles que les iba a compartir el recurso, se me olvidó lo que les iba a decir de eso. Pero bueno, ahí se trata esto, ¿no? De cómo hablar de la muerte, de acuerdo a la edad. Y cómo, por ejemplo, un niño chico hace preguntas muy concretas y cómo hay, o sea, las formas religiosas de informar de la muerte, y en esto yo respeto cada quien como la vea, y yo siempre le pregunto a mis pacientes, ¿tú qué crees? Porque dices que yo no sé qué hay después de la muerte. Bueno, ni yo, pero ¿tú qué crees que hay? ¿Verdad? Y entonces, pues está alimentado de lo que nos han dicho, de la religión, del cielo. Pero tú le dices a un niño chiquito, abuelita se va a ir al cielo, y te va a hacer preguntas como, ¿y ahí qué va a hacer? ¿Y ahí qué va a comer? ¿Y ahí con quién va a estar? ¿Y va a tener lugar donde sentarse? O sea, no le hace sentido en algunas edades la idea de estar en el cielo, ¿verdad? Entonces, hay que ir informando a los niños sobre la muerte. Si ya no les vamos a hablar del cáncer metastásico, si ya es muy tarde, o aunque no, debiéramos empezar a normalizar la muerte. Y tenemos una tarea pendiente con las escuelas. En las escuelas esto no se trabaja y lo puedo entender, porque puedo entender un niño que llegue a casa y le diga, mamá, papá, hoy hablamos de la muerte. O sea, y mamá y papá hablándole al día siguiente a la directora, ¿verdad? Decirle, ay, ¿cómo que le están hablando de la muerte a mi hijo? Entonces, es un tema bien delicado para trabajar. Yo creo que por eso muchas escuelas no le entran, pero es un tema que ya se debería de empezar a tratar para que también entre escuela, padres, se normalice. Entonces, volviendo a la pregunta de un duelo anticipado, yo lo que diría es abrir la conversación. Yo a veces les digo a mis pacientes, más que el contenido de lo que tú le dices a tu hijo o no le dices, porque les da mucho miedo y si le digo de más, si le digo de menos, no te preocupes. Seguramente la vas a regar porque es un tema bien difícil, o sea, y no sabemos qué regarla. O sea, hoy se dice que hay que informar mucho, antes se decía que no había que informar nada, entonces tú di lo que tú consideres, no te pongas tan autoexigente en cuanto a lo que le vas a decir, pero abre el canal de comunicación, que eso es lo que yo los invito a reflexionar a los papás cuando no les dicen. No les digo, no le hables de esto, háblale de esto a tu hijo ya urgente. No, les digo, ¿qué precio podríamos estar pagando de no decirles? Uno bien claro es que lo investiguen en internet. O sea, estoy viendo que mamá está cansada, estoy viendo que mamá tiene cáncer. Y a lo mejor es un cáncer que se va a curar, pero lo que van a leer en internet y lo que su cabecita les va a decir es, se va a morir. Eso es lo que su cabecita les va a decir. Y otra cosa les va a decir su cabecita, y es, tú tienes algo de culpa en esto. ¿Sí? Entonces, recordemos que los niños son egocéntricos, en lo que empiezan a distinguir dónde acaban ellos y dónde empieza el otro. Ellos se sienten culpables de los divorcios de papá y mamá, de las enfermedades de papá y mamá, de todos los enojos de papá y mamá, y se sienten culpables de un cáncer. Entonces,
todo eso lo exploramos para que si el paciente está listo y con estas reflexiones está preparado, vaya hablándole poco a poco de lo que está viviendo, y con lo que no fallamos es hablar de la muerte en general, ¿verdad? O sea, eso diría yo. Y ahí podríamos, por ejemplo, en algo natural como ir caminando y en las ciudades en donde las estaciones se ven más o menos claras o se pueden distinguir, pues las hojas que van cayendo, hablar sobre el ciclo de la vida. Este tema de la muerte es como el de la sexualidad, súper tabú, súper escondido, muy oculto, no se habla. Pero para esto, esto que tú decías, el canal de comunicación que se establece a través del vínculo de apego, que es una de las cosas que nos comentaste a lo largo de la conversación, es súper importante. Hay otras preguntas, pero ya tenemos que cerrar. Si tienes el libro que quisieras Sí, compartir. déjame ver, no sé por qué me ahí tenía, a ver. Los recursos que nos vayan dejando los ponentes los vamos a dejar todos en un tablero, en una página, y ahí se los vamos a mandar a todos, a toda la lista de emails. Ay, gracias, gracias. Sí, me lo Mira, puedes mandar. en español, si quieres te lo mando. Ujú. Y, pues es que no llegué a las conclusiones con razón. Yo sentía que me faltaba algo. Bueno, pero ya no me da tiempo, pero básicamente es poner atención a esta etapa de la mujer con cáncer metastásico y empezar a hacer mediciones, ¿verdad? O sea, más mediciones de qué impacto tienen las intervenciones que vamos probando e ir haciendo más recursos. Les digo, para cáncer metastásico hay muy pocos cuentos o muy pocas materiales, pero por ejemplo, ahorita que platicabas del ciclo de la vida, películas como El Rey León, todos los niños van a ver El Rey León. O sea, en El Rey León se mueren, en casi todas las de Disney y Pixar se muere alguien. Entonces, ese es un pretexto para hablar, pero hablar, digamos, bien, o sea, bien claro sobre la muerte, ¿sí? De una manera natural. Bueno, esos son mi contacto si quieren. Y les iba a compartir, digo, si quieren contactarme en algún momento. Pero bueno, es un manual sobre duelo precisamente en niños. Se los mando, Jimena y Trau, ¿sí? Sí, me lo mandas ahorita en un... Ajá, y yo lo subo ahorita al chat y lo dejo en la página donde va a estar todos los que nos dejen todos. Pues ya dejo a Leti, creo que sigue Leti, ¿verdad? Sí, Sí. Hola, Isa, ¿cómo Muchísimas estás? gracias, maestra Isabel. Gracias por esta charla tan interesante. Gracias por esta oportunidad para reflexionar sobre nuestros procesos de crianza en un proceso de cáncer. Y bueno, le damos la bienvenida siguiendo con nuestra, se me olvidó el nombre, con ¿Programa? nuestro programa. Gracias, Jimena.